Estamos dando inicio a este espacio que se llama Latido Interior. Yo soy Samantha Ceballos y está conmigo Exis Ramírez. Que pues resulta que se nos ocurre hacer este podcast con una inquietud que teníamos desde hace mucho tiempo, Exis. Sí, y que habíamos empezado a lo mejor separadas, porque ella tiene sus podcasts, yo tengo mis podcasts, pero pues por fin se pudo hacer algo juntas. Sí, hombre, y bueno, hay muchos lazos de amor que nos unen, que estamos aquí, pero justamente esa parte es la que nos movió también, porque vamos dando inicio a un camino precisamente interior, de un autoconocimiento, de un reconocimiento y siempre buscando alternativas, justamente vamos dando como con este tipo de cosas, que precisamente el objetivo de este programa es hablar de terapias alternativas, de cuestiones holísticas, espirituales, de interiorizar, de el autoconocimiento en general. Sí, sí, de reconectar con tu propio ser, conectar con tu esencia, y que muchas veces hemos estado buscando afuera en este camino, que creemos que al principio todo viene desde allá, y por eso también este nombre, ¿no? El latido interior. Todo en este caminar que hemos ido dando, hemos descubierto nosotras mismas en el proceso que todo viene del interior. Entonces, no somos las grandes expertas tampoco, pero hemos ido avanzando en el camino, y con esta experiencia que hemos tenido, aprendido, ido conociendo, experimentando, pues es que, como decía Samantha, en este amor hoy les venimos a compartir un poquito, porque es un poquito de lo que somos y queremos ser y queremos aprender y queremos crecer, y que pues también ustedes crezcan y aprendan con nosotros, se puedan ver reflejados a lo mejor en nuestras historias, en los que les vamos a compartir, porque hay muchas cosas que nos han pasado y que pues por eso nos trajo a esto, para que este camino que hemos ido avanzando, que de pronto ha sido de dificultades, pues a veces queremos como que evitarles un poco las dificultades, pero no hay manera. Aparte, justamente eso, en una ocasión platicando, es que todas hemos pasado por esta búsqueda, todas hemos estado en situaciones bien complicadas, todas hemos querido saber el cómo, y no siempre encontramos a las personas con quienes platicar de ciertas cosas, tanto en la vida cotidiana como otras cosas que van, ahora sí que decían por ahí, más allá de lo evidente. Sí. Y es necesario tener como con quién pimponear estas situaciones, ¿no? Sí, que ahorita eso, lo que decías, creo que fue hace un año cuando quisimos empezar un proyecto, y que al final pues ese proyecto ni se dio, ya les platicaremos, pero también ese proyecto hizo que en este camino pudiéramos encontrarnos, porque pues ahorita les vamos a platicar desde dónde nos conocemos, pero que en este camino precisamente, al querer hacer ese proyecto, pues nos dimos cuenta que hemos pasado tantas cosas que no nos habíamos dado cuenta que no con cualquier persona pues la puedes comentar, y que cuando nos encontramos nuevamente fue como, ay, aquí hay alguien, y no me había dado no me había dado cuenta que la tenía tan cercana, que es parte de mi familia, y que ella sí me entiende, ¿no? Sí, yo creo que, mira, ya hasta se me enchinó el pelito. También. Sí, porque justamente, bueno, todo empezó en el año de 1980 ¿y qué? Pues yo 82. Ok, sí, pues sí. Pues. Yo viví 6 años de mi vida sin ella, sin saber de ella, porque llegó en 1982. Es mi prima, somos hijas de 2 hermanos, y la vida, de alguna manera, ustedes saben cómo es esto, de pronto las familias y los integrantes de cada familia van tomando su rumbo, a veces por las mismas circunstancias de la familia, a veces por la vida en general. Entonces, pues de esas clásicas familias que están juntas y luego ya no, cada quien agarra su rumbo, entonces dejamos de vernos por muchos años, pero muchos años.
Y de pronto yo empiezo con estas cosas de espiritualidad y reconexión y de este Espérate, son autoconocimiento. las 11:11. 11:11 de la mañana. Hoy es de este día que estamos grabando el programa, va a salir por allá, pero justo de eso estamos hablando en este momento. Y nosotras creemos en eso, ya se dan cuenta. Entonces, de pronto yo me doy cuenta que ella también está haciendo esto. Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo está eso? ¿En qué momento pasó? Y ya rascándole un poquito, bueno, yo crecí un poco más cercana a la familia materna. Mi mamá y su papá son los hermanos, entonces, pues más pegada a mi abuela, más pegada a las tías, y ahí me fui dando cuenta que había como este rollo de intuición y de sensibilidad, y que los sueños, y que las cosas que no sabes cómo las sabes, pero las sabes, y al final el tiempo te va llevando a que vayas tomando esa conciencia de eso que va existiendo. Ahora sí que eso es por mi parte. Cuéntanos tu parte. Híjole, si me preguntas, y ahorita que te escuchaba, yo me doy cuenta, ¿sabes? Porque siempre lo había tenido, pero no me había dado cuenta. Y eso pasó apenas en la pandemia, te puedo decir, Ok. porque pues ya sabemos, ¿no? En la pandemia todos nos encerramos y al menos me pasó que yo quise aprender muchas cosas por internet y yo me empecé a meter más a detalle porque ya había estudiado algo de esto por diferentes circunstancias de la vida que me llevaron a tomar terapia también y que en ese propio proceso de terapia fue que yo me fui metiendo a estudiar varios temas de los que vamos a estar trabajando aquí, pero cuando yo me doy cuenta que yo había nacido con esto, porque sí, literal, nací con esto y ahorita les voy a decir por qué, estaba tomando unos cursos en línea en la pandemia y pasó de que la maestra estaba dando la clase y entonces ella iba diciendo cosas y yo, eso ya lo sé, eso ya lo sé, eso ya lo sé. Y yo así, ¿y cómo lo sé? No me Porque, preguntas, no tengo idea. porque Sí. literal, me acuerdo bien, era un curso de limpieza y protección y era, nos enseñaban cosas con cuarzos, cosas con las plantas, cosas con las velas. Y yo fue así como, ¿cómo? Porque yo lo sé. Entonces, en esas preguntas, en esas dudas que me empezaron a surgir, sí fue como, me cayeron muchos veintes ahí. Y yo nazco el mismo día que nació mi abuelita materna. Y mi abuelita materna, recuerdo yo de niña que tenía un altar literal con todo lo que yo estaba viendo ahí. Mi abuelita todas las noches le rezaba y tenía sus ángeles y tenía sus piedras y tenía sus cuarzos y siempre nos curaba con remedios, con plantas. Y si era de esas personas que nos llevaba, que si teníamos temperatura alta, empacho, no sé qué, tantas cosas, con la viejita que era la señora que hacía las limpias. Entonces, literal, a mí me empezó a llegar todo lo que desde niña yo había vivido con ella, porque igual más adelante les platicaré, pero yo no vivo muchos años con mis papás y mi vida infantil prácticamente muchos años la viví con mi abuelita. Entonces, sí, lo aprendo y me llega de verla, pero pues hoy que sé todas estas cosas, Ya en digo, conciencia, mi ¿no? abuelita, ya en conciencia, digo, mi abuelita, ¿de dónde sabía esto? Porque en aquellos tiempos pues tampoco hay tanto como yo ahora que he estudiado mucho, digo, ellos de dónde lo sabían. Mera intuición, ¿no? Que de Sí. pronto eso, ahora sí que en el mundo tan acelerado que vivimos, pues viene la desconexión y justamente parte también del objetivo de este programa es recordarnos que somos humanos y que tenemos nuestra parte espiritual, que no debemos olvidarla y desconectarnos de ella, pero también que somos unas almas, unos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y ahí, en ese ensamble, creo que está el meollo del asunto, ¿no? Porque ni te puedes poner así en el modo del, todo el tiempo, No. y olvidarte de que eres un ser humano. No estoy diciendo que te quites el poder, sino que es reconocer
que tienes habilidades, dones, que es parte de tu esencia, pero también vives en un mundo material con un cuerpo que come, que siente, que convive con otras personas, que todos estamos cada quien en sus propios conflictos o retos. También depende cómo lo queramos ver. Sí, que creo que ese es parte del propósito. Venimos a recordarte quién eres, porque de pronto estamos tan perdidos, tan conectados hacia afuera y no conectados hacia tu cuerpo, hacia tu respiración, hacia lo que sientes, hacia tus emociones. Nos enseñaron a reprimirlas, nos enseñaron a guardarlas y nos enseñaron a hacer hacia afuera. Si quieres tener dinero, trabaja. Me viene a la mente una persona en la terapia que su papá le dijo, es que tienes que chingarle. Para avanzar en la vida tienes que chingarle. ¿Y a cuántas personas no nos han enseñado que a lo mejor no con esa palabra, pero sí trabaja? Y esta persona se muere su papá y me llega a la terapia y fue así como, es que ya estoy cansada, estoy cansada, pero si yo descanso, siento que voy a traicionar a mi papá porque él me dijo, hija, en esta vida tienes que chingarle, y si yo descanso, siento que estoy desconectándome de mi propio papá y diciendo, te estoy traicionando, papá, porque hoy no le estoy chingando. No, o también esta parte de si dejo de hacerlo, me voy a joder, no voy a ser nadie, ¿no? Así es. O sea, ya viéndolo así como en lo personal, es que si no le chingo, pues me chingo. Me chingo. me chingo, Porque pues no tengo dinero, no tengo para comer, no tengo nada, no soy nada, porque también nos enseñaron a pensar que somos haciendo, que vales cuando haces. O entre más tienes, si no tienes, no vales. Entonces, ¿quién eres tú si no tienes nada? O sea, todas esas cosas, todas esas creencias y todo eso, justo vamos a hablar de todo este tipo de cosas durante los días que van transcurriendo. En este momento, la idea es compartir con ustedes de qué se trata este programa y también compartirles, pues, cómo es que nosotras estamos, pues llegamos a esto y cómo lo estamos viviendo, y también presentar tantas terapias alternativas sexys que existen, porque hay muchísimas. Infinidad, y que conforme voy yo, al menos precisamente antes de empezar esto, acabo de empezar a estudiar algo, y mientras más estudias y mientras más le escarbas, ahora hay esto, y yo soy un amante del conocimiento y me fascina encontrar que hay más y que esto no para. Entonces, experimentarlas y vivirlas, pues es parte de lo que también te queremos compartir, porque hemos experimentado varias de ellas, y es eso, que tú conozcas otras formas de reconectar contigo, otras formas de sanarte, otras formas de estar aquí en esta tierra, simplemente de estar, de sentirte, de sentir este latido, como dice, este latido interior, y es eso, ese es el propósito. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero dejarte una pregunta para que la pongas por aquí, una respuesta en comentarios. ¿Qué tan conectada o desconectada te sientes de ti en este momento de tu vida? Esto es Latido Interior. Regresamos. Ya regresamos a Latido Interior y estamos muy contentos aquí, Exis Ramírez, Samantha Ceballos, compartiendo este nuevo podcast donde nos vamos a enfocar hablando en terapias alternativas, en reconexión integral, cuestiones de espiritualidad y todas estas cosas que de pronto no siempre puedes platicar con cualquier persona, pero que suceden cosas que sabes. No sabes por qué lo sabes, pero lo sabes, que es la intuición. Y bueno, de pronto Exis, pues nos lleva la vida, hacemos conscientes muchas cosas, pero a veces, como lo decías hace un momento, ¿no? A mí me pasaban muchas cosas de chica. Cuéntanos tu experiencia personal
para ir entrando en contexto. Y también si tú tienes tu historia, cuéntanos ahí en comentarios, platícanos cómo fue que tú te diste cuenta que había algo más de lo de aquí, que había algo más en ti. Cuéntanos. Te escuchamos, Exis. Todo tuyo el micrófono. Y ahorita me vienen a la mente varios recuerdos, porque esto hoy que tengo más conciencia, lo digo, es que desde chica lo soñaba y a lo mejor también a ustedes les ha pasado y cuéntenos ahí si les ha pasado, si se identifican con esto que me pasaba a mí. Me pasaba porque ya no me pasa tan frecuentemente, de hecho yo creo que tengo muchos años que no, y era en los sueños volar. Okay. Literal, era desprenderme de mi cuerpo y salir y ver mi casa, ver los edificios. Y me acuerdo que literal yo podía controlar en aquel momento volar. Y ahorita me están llegando todos los recuerdos así bonitos y todo. Digo, era una sensación tan placentera que pasaron muchos años, no sé en qué momento me deja de pasar esto, y que hoy sé que son los sueños lúcidos, y que hoy en la conciencia he querido a veces hacer sueños lúcidos, y que un tiempo estuve haciéndolo, intentando ya consciente, y no podía, literal no dormía porque es entrar todo en un proceso. Pero hoy entiendo que de niños, y por eso es más fácil que los niños que no traen tantas cosas en su mente, no están tan desconectados todavía de su propio ser, y que por eso son capaces de ver, de hablar, o esos que a veces dices que son amigos imaginarios, que en realidad pues no son muchas veces amigos imaginarios, son seres que están ahí y que sin tantas cosas más bien en su cabeza, tantas distracciones, podemos conectarnos. Entonces, una de esas cosas con las que yo empecé fueron esos sueños lúcidos. Sí, okay. Yo creo que mi primera entrada a esto que recuerdo de niña fueron los sueños. Y también me pasaba mucho como los déjà vus. También. Muchos déjà vus me llegaban que yo no entendía, y que era para los que no les ha pasado o no sabían que les pasa y se van a dar cuenta hoy que es. Sí. Los déjà vus tienen que ver con esto ya me había sucedido. Ya había estado aquí. Ya había estado aquí. Y sabes, es como que te llega el flechazo y empiezas a voltear y sí, eso ya está, hasta se me enchina la piel porque a lo mejor esto también estaba. Ya había pasado, ¿no? Así. Precisamente. Y es eso, ¿no? Es eso, sentirlo todo como que, y ahorita va a pasar esto, y ahorita va a pasar el otro, y eso me pasaba muchas veces, y de repente yo iba y decía, por aquí ya pasé, y ahorita va a pasar esto, ahorita me pasa ya no tan seguido tampoco, pero esas eran de las cosas que de niña y sin saber que era esto, sí, pues me llegaba bastante. No soy, porque solamente una vez he visto, no soy yo hoy de las personas que ve cosas, pero sí soy de las que siente las cosas. Okay. Mi don es sentir, no ver. Y ahorita podemos... Sí, ahora hablando de eso, ¿cuáles son de las habilidades en las que podemos decir hay algo aquí? Una es justo sentir o presentir. Otra, hay personas que tienen la capacidad de ver a personas sin cuerpo físico, vamos a ponerlo así, o de escuchar. Entonces, es la clarividencia, la clariaudiencia, ver, oír y sentir, sí. la clarisensación. Clarisensibilidad. Eso, así. Entonces, si tú has identificado algo, ahí traes algo, ¿eh? También, otra cosa, cuando llegas a un lugar y está vacío, y de repente llegas y se llena, eso siempre me pasa. Buena también. Vibra ahí traes. Sí, hasta la fecha. Sí. Hasta la fecha me pasa. Con mis hijas se han dicho así como, mamá, hay que llegar, está tranquilo. Y de repente ya volteas y todo bien lleno. A ver, yo llegué primero, sí, gracias. Sí. Luego también los animales se te acercan aunque no te conozcan, o el clásico, me pasa muy seguido, y con los perros, yo soy más de gatos, pero fíjate con los perros, que llego a algún lugar y ¡ay, un perrito! Y yo, y se me queda viendo el perro, ladra 2, 3 veces, y luego se acerca, pues obviamente dejas que te huela y todo, y se empieza así como a emocionar, y dice, con nadie se deja, a nadie se le acerca. Sí. También, si te o con pasa los niños, eso, ¿no? Los niños también, exacto, que se te quedan viendo así los bebés y
Y Sí. tú, ¿qué onda? Es que estarás viendo. Clase también Sí, eso. sí, sí, sí. Fíjate, a mí de las primeras cosas que hice consciente, te lo juro que me llegó el otro día el recuerdo que estaba en el kinder. Estaba en el kinder, tenía 3, 4 años. 4 años. Tenía 4 años. Y me acuerdo que fue como la bienvenida y la primera vez y todo el montón de chiquillos ahí. Y no sé, no recuerdo de qué era el ejercicio. Lo que sí recuerdo es que dijo la maestra Lupita se llama, o se llamaba, no lo sé. A ver, niños, cierren los ojos. Y así todos los ojos cerrados. ¿Qué ven? Y todos, negro. Y yo, rayitas. Se me quedó tan clavado eso que abro los ojos y hubo algunos que abrieron los ojos y me voltearon a ver y la maestra también así como, ¿cómo? Y pues yo veía rayitas, no bien los ojos, rayitas de colores. O de pronto, ya después de eso, me acuerdo que le hacía así y cerraba los ojos. Si tú estabas, no sé, tú estás aquí, pero cierro los ojos y yo veo otras 2 personas acá. Sí. Entonces es como, a ver, ¿qué pasó? Porque yo veo más gente ahí. Pues sí, eso era lo que me empezaba como a pasar. Como en la película, veo gente muerta. Ándale, no sabía ni qué, pero sí, eso sí era de las primeras cosas que pasaban. O recuerdo también muy claro, de niña, dormíamos mis papás y yo en el mismo cuarto. Además, ellos en su cama, yo en mi cama, pero el mismo espacio. Entonces, me mandaban obviamente a mí a dormir primero, ellos se quedaban viendo la tele y yo veía niños, esta historia ya muchos la conocen, pero que traían algo en su espalda, eran mochilas, para mí eran mochilas. Veía la siluetita así más clarita, pero eran niños y les decía, ¿por qué ustedes no se van a dormir? ¿No van a la escuela? No. Y ahí, ¿no? Por un ladito. Y yo veía que traían algo acá en su espalda. Eran unas cositas así chiquitas, se me hacía bien chistosas sus mochilitas en la escuela, pero ya después, al tiempo, como que se hacían más grandes. ¿Las mochilas? Las mochilas se hacían hacia afuera, más grandes. Eso era de las primeras cosas. Después empezó a pasar que yo me acuerdo, me ponía así boca abajo, cerraba los ojos y oía muchas voces que me hablaban. Y tendría 6, 7 años, ya estaba más grandecita, pero siempre era como, ay, ¿por qué mucho ruido? Y yo sola en mi cama, ¿no? Y era mucho eso, demasiado. Una vez se lo comenté a mi mamá y me dijo, ¿estás loca? No pasa nada. Y se lo comenté a mi papá y me empezó a hacer preguntas. Ya con el tiempo, pues supe que mi papá también traía ese rollo de ver, de sentir, y ahorita les voy a platicar una de tantas anécdotas que le pasaron con mi abue, pero sí, esas fueron para mí las primeras cosas que, ¿no? Y la frase esta que escuché toda mi vida y ya luego loca. Dije, sí, mira, tengo hasta un certificado que lo avala, ¿no? Estás loca. Sí, esa fue la palabra, sí, estás loca, esa historia se las voy a contar después. Que déjame te interrumpo porque precisamente creo que eso le pega mucho o le pasa a las personas y le pega porque, no lo voy a decir, porque ya has escuchado o hemos escuchado tantas veces que si oyes, que si sientes, que si ves, estás loca, te van a encerrar. No es real. No es real, tienes esquizofrenia, ¿no? Me ha llegado, me hiciste que me acordara una paciente que precisamente así llegó y ya estaba diagnosticada y estaba mal, y hasta que me platica a mí, dice, y yo dije, no, es que no estás loca. O sea, por las cosas, o sea, no puedo yo diagnosticarla, pero por lo que me decía también, yo sabía que no, por las experiencias que hemos vivido. Yo empecé a trabajar con ella, X terapia, y la muchacha dejó de escuchar esas voces como la hacían sentir que estaba loca. O sea, ella pudo canalizar sus voces, su energía, ella misma enfocándose, pero no como la estaban haciendo querer ver que estaba mal. Sí. ¿Y a cuántos de nosotros estas cosas nos parecen pues de locos? Porque ¿cómo vas a ver? ¿Cómo vas a sentir? No estás bien. Tengo una paciente también que literal
Y a veces, de verdad, cuando me llega la gente así, me da mucho enojo y mucha tristeza de saber que todavía en este mundo hay personas que sin saber, pues juzgan y lastiman a las personas por tener esto que tenemos y que saben que yo creo que todos lo tenemos, pero lo hemos bloqueado. Todos lo tenemos. Esto sí es bien importante señalarlo, de una u otra manera. Ya decíamos, está la sensibilidad de ver, de sentir, de oír. Hay personas que tienen una conexión hermosa con las plantas, con el río, con el mar, con la naturaleza, Los elementales, con los minerales, con las piedras, o sea, hay infinidad de veras de tipos de conexiones. Y hay una cuestión, una cosa, la gente que se dice que no cree, que se dice que eso no es real, o que se dice, a ver, el que tú no conozcas el reglamento de tránsito no te exime de una multa si te paras en una cochera. Eso está ahí, eso existe, es una ley. Creas en ella o no creas, es una ley. Lo mismo pasa con esto, con las leyes de energía, las leyes universales, todo este tipo de cosas. El hecho de que tú no creas o que no concuerdes con eso, no significa ni que no exista, ni que no te va a pasar nada, ni que no vas a tener una consecuencia para arriba o para abajo, alta frecuencia o baja, pero existe. A todos les ha pasado que hay cosas que no se saben explicar, pero a lo mejor tú no te lo sabes explicar y no significa que no existe porque tú no lo entiendes. Y esto a mí me llegó a pasar muchas veces porque a mí me hicieron creer incluso que todo lo que yo sentía y que todo lo que yo vivía y con todo lo que yo estaba conectado, porque esto me pasó cuando estaba en licenciatura ya. Yo, por todo lo que traía de mi abuelita, traía muchas cosas, pues yo de ángeles, ¿no? Y entonces que con maestros ascendidos y que con ángeles, y yo no les miento, a mí me funcionaba todo. El hecho de conectarle, de prenderle su vela al arcángel fulanito y cada día hacerle una oración y esto y el otro era, ahorita quiero un taxi aquí, y aquí me llegaba un taxi, ahorita quiero esto, ahorita quiero el otro. Y yo creía porque me funcionaba, pero no se me olvida porque ahí fue donde yo también me detuve en esta parte que tiene que ver con la ciencia, y a lo mejor aquí a muchos lógica les voy a caer muy mal y mucho tiempo, estuve yo desconectada de mí misma precisamente porque las clases que a mí me daban, y era un maestro de ciencias naturales, hizo hasta experimentos como para hacernos ver que todo lo que yo me imaginaba no era real, que eso de las brujerías, del huevo, de las energías, no existía. Entonces, pues yo en ese momento le creí. Me creí lo que mi maestro, porque pues también a mí me enseñaron a respetar a mis mayores, a respetar a mis maestros, a respetar a los grandes, aunque yo lo viviera en ese momento y tuviera la eficacia que yo tenía, pero eran mis maestros, porque aparte pues yo crezco con unos papás maestros y para mí el respeto a los maestros es muy grande. Claro. ¿Es o era? Tiren. Mira, nos vamos a quedar en ese misterio. Vamos a hacer otra pausa. Perdóname que te corte la inspiración. Vamos a hacer una pausa y esperamos ver tus comentarios. Todo lo que nos comenten en este programa, vamos a retomarlo para las siguientes sesiones. Y todos van a tener respuesta, todos vamos a comentarlo. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo que estén aquí en la conexión de Latido Interior. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí, continuamos con Latido Interior y nos habíamos quedado en una plática muy padre, sí, en una historia. Sí, lo que pasa es que decía Exis hace un momento sobre los bloqueos, cómo nos vamos bloqueando, y esas palabras o frases, el estás loca, el no es cierto, el son mentiras, acabas traicionándote a ti. Así. Y pues solitas nos bloqueamos. A veces me están haciendo nada, nadie te está haciendo nada. Tú sola, por las cosas que estás pensando y por lo que creíste o permitiste creer, pasó esto. Entonces, Exis, la interrumpí, nos va a contar su historia.
y que precisamente es eso, ¿no? En aquel momento, cuando todavía no era yo más consciente, pues yo permití que las palabras de ese maestro se hicieran realidad en mi vida, ¿no? El hecho de decir, no es verdad eso, no existe, porque aparte yo sí era como muy científica en ese momento con él y era como el método científico dice que para que exista esto, esto y esto, y todavía él en sus pasos me comprueba que no existe eso. Entonces fue, pues no existe, no es real, nada de lo que yo he vivido, de lo que yo hago, porque él me lo comprobó. Y literal, yo recuerdo que ahí dejé esta conexión que tenía con mi propio espíritu y mi propio ser, yo lo puedo decir así, y dejé de rezarle a los ángeles, de creer que yo tenía poder sobre las acciones que yo hacía. Habiéndolo comprobado ya. Habiéndolo comprobado ya. Sí, fueron muy grandes las palabras de este señor, que les digo, como era mi maestro y para mí en aquel momento había mucho respeto hacia los maestros y yo creo que hoy me quedé pensando en lo que dije hace rato, no. Todavía, pero en esos maestros que realmente están abiertos y no son cuadrados, porque en aquel momento ese maestro sí me encerró en un cuadrito y permití que me encerrara en el cuadrito y que entonces me desconecté totalmente. Fueron muchos años que yo viví desconectada, que literal te puedo decir que ahí sí, con estas palabras, me volví loca en lo material, en lo terrenal. Ahí te enfocaste. Ahí me enfoqué nada más en lo que te hacen saber que es científico, que es verdadero, que porque la ciencia dijo, y hoy también puedo decir que la ciencia maneja muchas cosas y te oculta muchas cosas, que muchas cosas de las que hoy aprendo y yo lo vivo nuevamente, es como esto es anticiencia, esto no está comprobado por la ciencia, eso es una pseudociencia, es una pseudoterapia, esto no está avalado por la no sé qué y no sé qué. Entonces, ya sé de qué hablamos. Mucha gente, pues incluso cuando se ha acercado conmigo me preguntan, ¿qué eres tú? ¿Qué cédula de X cosa tienes, no? Y mucho tiempo sí me pasó así, dije, pues es que yo nací, ahora sí te puedo decir, es que yo nací con esto, que me he educado, porque tampoco sabía que había ciencia oculta para estudiar todos estos temas. Y como te digo, yo soy una apasionada de estudiar, pero ahora estudio todo esto y estudio, como decíamos hace rato, las leyes del universo, que ahora digo, esto ha existido desde años, pero está oculto, no quieren que salga a la luz y ahora ya con todos los medios, con todo esto ya no está tan oculto, entonces tienes la oportunidad de decir, sí, ahí estoy yo. Sí, ese soy yo, aquí me identifico, aquí está mi comunidad, aquí estamos. Fíjate, me ha pasado también del otro lado, en esta parte de las religiones, donde también, pues son parte de creencias, ¿no? Sí, es sí, creer, no, y no es que los rituales son, y que son las misas son rituales, que no sé qué, que los adivinos y los clarividentes y no sé qué, a ver. Charlatanes, ¿qué onda con las cartas? Cuéntame qué onda con los profetas entonces. Y están en la Biblia. Digo, o sea, no sé, mera curiosidad, nomás quiero saber entonces a qué se refiere esto. O sea, son como que ciertas cosas que, o sea, sí, pero no, pero cree aquí, pero, o sea, cree esto, pero no creas esto. A ver, si esto me da un resultado y esto me da el mismo resultado, ¿por qué esto es malo y esto no? ¿Sí? Porque ya no está en la religión, porque no pertenece a lo religioso. Porque no sigue tus reglas y tus líneas y tus normas. O sea, sí es como, son muchas cosas y muchas creencias y de verdad, con todo el respeto que me merecen las personas y las religiones también, pero esto me lleva como a un refrán que ya después de un tiempo lo veo y me hace como las tripas, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ah, caray. Ok, si voy a servir, ¿a quién? Al que me impone, al que me quiere doblegar, al que me maltrata, sírveme. Y el servicio
lo llevan a ser servil y ahí es donde está la bronca, ¿no? Sí, sí hay que servir, pero es justamente esta parte de tomar conciencia de las palabras y de las intenciones y de todo, porque a través de eso ha venido la manipulación de religiones, de personas, de muchos estratos, que no vamos a entrar en esos detalles, y eso va a existir siempre. Aquí la invitación es justo que vuelvas a ti, que hagas consciente y que veas qué es lo que así te ayuda a ti, y que si algo de lo que digamos aquí te sientes identificada, bueno, pues sepas que también habemos personas que ya pasamos por eso, que llevamos un proceso y que nosotros o alguien en tu ciudad que está viviendo esto y que trabaja en esto, pues te puede acompañar en ese proceso también. Y sabes que algo importante aquí que mencionas y que los invitaría yo también a todos, esa pregúntatelo todo, hazte preguntas. Interioriza, ¿Por sí. qué? A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Sí. ¿Por qué la vela? ¿Por qué? No sé, les ha pasado, yo me hice esa pregunta alguna vez cuando bautizan a alguien y solo tienes que prenderlo de esta vela. No pueden prenderla allá aparte, solo de esta vela. Y cosas así que tú las haces en automático y las vamos haciendo en el día en automático porque así crecimos. Sí. Entonces, si viviste con personas que en su momento eran muy religiosas, por no meterme en especificidades de nombres de religiones, vas aprendiendo con esas creencias. Claro. Entonces, pregúntate todo. La invitación es pregúntatelo todo. Preguntas, ¿por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué no así y no así? Incluso en tu propia vida. Yo recuerdo algo así como, yo que soy maestra una vez me pasó y hasta me llegó a la mente, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacerlo de otra forma? Porque un día con una cosa muy sencilla de que fue como, vamos a hacer la fiesta de los niños y vamos a darles de comer. Entonces para mí era, pero ¿por qué a los niños siempre nos dan la misma comida a todos? En las fiestas ahorita el pozole, el ¿no? En su tiempo. ¿no? En su momento. Y si a mí no me gusta el pozole, ¿por qué tengo que comer pozole como todos? Y a lo mejor a mí me quedó porque pues cuando era chica éramos vegetarianos por muchos años y era como, pues yo no como lo mismo que comen esos niños, pero ¿por qué me lo tengo que comer? Y un día que soy yo directora de una escuela también y fue así, pues yo no quiero darle de comer a todos, lo mismo. Y era así los maestros cuando me vieron así, ¿y cómo? ¿Cómo les vamos a dar diferente comida a cada niño? ¿Y por qué no? Pregúntale qué le gusta, ofrécele 3 comidas y el niño va a elegir. Pues sí es cierto, ¿verdad? El poder de la elección. Y cosas tan sencillas de por qué tengo que comerme todo igual, por qué tengo que hacerlo todo igual. Hoy mis hijas me dicen, la escuela es una cárcel, mamá. Y yo, ¿por qué? ¡Ay, qué fuerte! Y yo, o sea, yo lo había visto y no con la perspectiva de ella. Y digo, tú eres una carcelera, mamá. Literal, cuando me lo dijeron así fue como, ¿qué estoy haciendo, no? Y le dije, a ver, ¿por qué? Y fue, mira, nos visten igual como los visten en la cárcel, todos traen el mismo uniforme. Diario quieren que hagamos los mismos, entramos a ciertas cosas, tenemos las mismas rutinas y luego los maestros te dicen también, tienes que responder igual, si lo haces diferente, no, y, o sea, digo, ¿qué están viviendo mis hijas? ¿Qué están viendo mis hijas? Y luego no sé si han visto este video, que ahorita no me viene tanto el nombre, pero hay un video de esos viejitos que traigo la canción aquí, pero es esta producción en masa de niños, ay, no me acuerdo el nombre, a ver si alguien por ahí se acuerda y nos escribe, pero se ven los niños como en una máquina de como productos iguales y van sacando a los niños, se me fue el nombre ahorita de esta canción, pero es eso, o sea, precisamente nos desconectamos y nos perdemos porque hay muchos sistemas que nos hacen estar encerrados y no ver más allá. Me recuerda a mí una imagen de Facebook donde están los niños como con unas, como diferentes formas, una nubecita, como de diferentes formas, unas más grandes, otras más chiquitas, como nubes de pensamiento, y llega la maestra
y se las va recortando cuadrada, Sí. a todos iguales. Y ahí Sí. es donde también vamos perdiendo como esa conciencia de nuestra individualidad, el querer encajar en todos los ambientes, en querer ser iguales para todos. Y cuando creces y te das cuenta que no tiene por qué ser así, a ver, ¿por qué tengo que comer lo mismo a todos? ¿Por qué tengo que hacer las cosas de la misma forma? Siempre, si yo soy un ser individual, y eso es la idea, ¿no? De reconectar con esa parte interna y de conectar con nuestro latido interior. Precisamente, de vernos y de sentirnos y de ser conscientes. Yo tengo presente también algo que pasaba mucho con mi papá. Mismo, la autoridad, ¿no? Él quiere lo mejor para mí, lo que él dice es por ahí va y es lo ideal. Yo no daba el paso sin consultárselo a él por muchos años, por muchísimos años. Entonces, había veces que yo quería hacer algo. Oye, papá, fíjate que no. Si lo haces así, esto y esto y esto, y si no, esto y esto y esto. Yo no, pues me daba opciones para elegir. Ya después me di cuenta, dentro de la misma esquema, ¿no? Sí, tienes la opción de eso, tienes la opción de no, porque si lo haces así, no sé qué. Y cuando se me ocurre en mi adolescencia, ya casi adultez, empezar a, no le voy a decir y lo voy a hacer así. Y me salía, y yo, caray. Y otra vez, y me salía. A agarrar confianza. Sí, ya después lo confrontaba, ¿no? Pero sí, o sea, mucho de esto. Y sí, pues estamos chicos y sí, la educación y bueno, son muchos temas dentro de un mismo rollo, pero justo cuando empiezas a tomar la conciencia de que no siempre las cosas tienen que llevar la misma línea, empiezas tú también a crear tu propia vida. Ok, es familiar, ¿no? Crecimos en una estructura de familia, pero cuando ya vivimos aparte ya vamos creando la propia también y llega un punto en donde ya no encaja. La familia tiene la costumbre, no sé, de dejar la ropa en el baño, pero a mí nunca me gustó. Entonces yo cuando yo tengo mi casa no se deja la ropa en el baño, así de simple. Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de detalles. Hay cosas que, claro, debe haber reglamentos y líneas y procesos y formas para que tengas un resultado. Mientras no encuentres otra fórmula ya probada, pues es lo ideal, ¿no? Pasos a seguir. Si hablamos de las terapias o de los rituales, bueno, yo te doy una línea, claro, porque yo sé que esto es algo que te va a servir. Pero si partiendo de ahí... Porque a esa persona le funcionó. Pues funcionó, sí, pero si tú en el camino vas encontrando, a ver, las limpias, por ejemplo, ¿no? Las limpias van, la regla, sí, las limpias son con huevo, sí, o son con ramas. Y yo, no manches, es que yo hago las limpias, pero pues yo no tengo una buena relación con las plantas, yo no tengo una buena relación con el huevo o con los cuarzos, yo nomás te agarro y te hago así, yo ya sé, es porque estoy viendo que te estoy limpiando, entonces no te puedo hacer una limpia porque no es con hierbas. Sí, esto es real, si entran mucho en conflicto con eso. Sí, o que llega una persona contigo y a veces van y dicen, es que así no me lo hacían allá. Ajá. Es que sí me hiciste una limpia porque te hizo falta esto. Sí. Bueno, allá te lo hicieron allá, porque a lo mejor, como dices, esa persona conecta, ella tiene la capacidad de ver y con hacerte así, ya los corrió. A lo mejor yo no los veo y ocupo, por ejemplo, las plantas con humo, porque a mí el humo me permite ver, porque yo no soy capaz de ver. Yo necesito verlo de otra forma y por eso lo hago así, ¿no? Sí, o sea, esa es justo la parte de la individualidad y es ese reconectar. Ya siento que como que ya estamos dándole vueltas a esa parte, pero bueno, el objetivo es precisamente esto, reconectar, presentarte herramientas alternativas, que tengas un espacio donde puedas compartir eso que hay en ti. Nosotros ya lo hemos pasado, ya lo hemos vivido y por eso nos atrevimos a hacer este programa para conectar contigo. Y quiero que te quedes porque vamos a tener testimonios nuestros, te vamos a compartir algunas experiencias en el siguiente programa para que tú también veas qué tanto te ha pasado y que nos compartas cómo fuiste conectando con tu ser, con tu individualidad y con tu esencia. Muchas gracias. Pues sí, síguenos, escúchanos,
déjanos tus comentarios. Nos interesa que si tienes alguna duda, si tienes alguna experiencia, si quieres saber de alguna terapia en específico o de alguna situación que te esté pasando en este momento y que no sepas cómo llevarla a cabo porque sientes que esto ya es demasiado y que ya no sabes cómo manejarlo, pues a lo mejor te podemos compartir y si no, investigamos o traemos personas aquí que te Así puedan es. acompañar en este proceso de, como le llaman, del despertar espiritual, ¿no? Si así lo quieres llamar, como se usa últimamente. Sí, son los términos. Pues bien, nosotros somos Samantha Ceballos. Y Exis Ramírez. Nos vemos en la próxima en Latido Interior.